Volvemos a hablar de Hungría y es por un notición. La Comisión Europea propuso este mismo domingo, 18 de septiembre, un recorte del 65% de los fondos de la Unión Europea a Hungría. Esto, también os digo, no es tanto bombazo, aunque he intentado darle como ese enfoque. Realmente ya se veía venir este momento por un documento de julio publicado por la Comisión Europea, donde el comisario de presupuesto, Johannes Hahn, proponía que se suspendiese alrededor del 70% de la financiación de la UE prevista para Orbánlandia. La justificación del comisario se basaba en que hay riesgo real de que los fondos de la Unión Europea no se usen correctamente por el gobierno húngaro, por el gobierno de Viktor Orbán. De hecho, Hahn decía literalmente que hay irregularidades sistemáticas, deficiencias y debilidades en los procedimientos de contratación pública, una alta tasa de procedimientos de licitación única y baja intensidad de competencia en los procedimientos de contratación en Hungría, que no hay una correcta detección, prevención y corrección de conflictos de intereses y que existen limitaciones a la investigación y el enjuiciamiento efectivos de presuntas actividades delictivas. En particular, se refería a los casos de corrupción de alto nivel. También os digo que yo he leído esto y a mí se me ha secado la boca solo de leer esto. Pero bueno, la cosa es que Hahn hizo pública esa nota a Hungría y el 21 de agosto de este año, el gobierno de Viktor Orbán presentó una gama de medidas para corregir estas deficiencias. Y esto es algo que, por cierto, ya he comentado en otros directos que finalmente he resubido a mi canal secundario, Karimlandia. Pero vaya, parece que Hungría no está convenciendo del todo a la Comisión Europea con las medidas que ha propuesto. Y digo del todo porque el comisario Hahn ha dicho que las medidas que propone Hungría van en la buena dirección y podrían, por ejemplo, subsanar los problemas del país. Pero la Comisión Europea se ha mantenido firme hasta el momento y ha propuesto este recorte del 65% del presupuesto de 3 programas de fondos de cohesión. Es decir, hablando ya en números concretos, que se recortarían unos 7.500 millones de euros que estaban asignados a Hungría. Ahora deberán ser los países de la Unión Europea quienes decidan si esta medida se aplica y sabremos algo de esto supuestamente en el mes de octubre como pronto, aunque no se descarta que este asunto se alargue hasta diciembre de este año, hasta los mismísimos finales de 2022. A todo esto, Hungría ha dicho que solo deberían suspenderse el 7% de los fondos y no el 65%. Que esto a mí me resulta curioso, porque que Hungría diga, a ver, vale, sí, entiendo que nos tenéis que recortar fondos, la hemos liado, pero yo diría que un 7% es suficiente, ¿no? No un 65%. O sea, es curioso que ya parta de la declaración de damos por hecho que nos tenéis que recortar fondos. Ante esta declaración de Hungría, Hahn, el comisario, ha dicho que, oye, hemos pasado del 70% del recorte inicial que proponíamos al 65% propuesto finalmente. Y esto lo hemos hecho por las medidas que ha propuesto Hungría, pero aún tenéis que implementarlas. Pero bueno, lo que está pasando en Hungría no sorprende mucho a la Unión Europea, también os digo, porque Hungría ya tuvo irregularidades en casi el 4% de su gasto de fondos europeos entre 2015 y 2019, o sea que ya hay precedentes de que Hungría no utiliza bien los fondos y esto lo certifica no Karimlandia, no la Comisión Europea, esto lo certifica la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, quien matizó que este porcentaje del 4% de Hungría era el más alto de entre todos los países de la Unión Europea. Por tanto, ahora toca que pase el tiempo, que las medidas que propone el gobierno de Orbán se implementen, se apliquen y ver si finalmente se le recortan o no los fondos a Hungría. Ya iremos viendo qué sucede, pero como siempre lo iré recogiendo a través de estos directos que luego subo editados a mi canal secundario Karimlandia, así que vamos a romper esa cuarta pared y si me estás viendo ahora mismo en YouTube, déjate un buen like y vente a Twitch a tirarme el Prime, que seguro que lo tienes para ir sin gastar.